Eduardo era un millonario exitoso, dueño de una cadena de empresas que él mismo había construido desde cero. Había trabajado incansablemente durante décadas, sacrificando tiempo y energía para asegurar el bienestar de su familia. Sin embargo, a medida que los años pasaban, Eduardo empezó a notar que sus hijos, Carlos y Ana, parecían más interesados en su fortuna que en él mismo. Aunque siempre habían tenido una buena relación superficial, Eduardo comenzó a sentir que el amor de sus hijos hacia él se basaba únicamente en el dinero que algún día heredarían. Intrigado por esta sospecha, Eduardo decidió ponerlos a prueba. En un movimiento tan audaz como inesperado, planeó su propia muerte. Con la ayuda de un amigo cercano, organizó todo para que pareciera un accidente automovilístico. Contrató a un equipo de especialistas para que falsificaran los documentos de su muerte y para que desaparecieran de la escena sin dejar rastro. Se aseguraron de que todo fuera tan realista que ni siquiera los hijos más escépticos podrían dudar de su veracidad. Una vez que se anunció su muerte, Eduardo observó desde las sombras. Al principio, sus hijos mostraron un dolor genuino. Ambos asistieron al funeral, derramaron lágrimas y expresaron palabras de afecto hacia su padre. Sin embargo, la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Eduardo había dejado un testamento falso, uno en el que toda su fortuna se destinaba a obras de caridad, con una cláusula especial que solo les daría una pequeña pensión mensual para vivir. Él quería ver si sus hijos valorarían su memoria más que el dinero. Carlos, el hijo mayor, fue el primero en perder la compostura. En cuanto descubrió el contenido del testamento, estalló en ira. Comenzó a reclamar a los abogados y a cuestionar la validez del testamento, convencido de que debía haber algún error. Es imposible que papá haya hecho esto, esa fortuna nos pertenece, gritaba, ignorando completamente los recuerdos y el legado de su padre. Por su parte, Ana, aunque más reservada al principio, tampoco pudo ocultar su frustración. No podía entender cómo su padre, después de todos estos años, había decidido privarlos de la herencia. Se sintió traicionada, incluso indignada, y pronto se unió a su hermano en la búsqueda de alguna forma de impugnar el testamento. Ambos contrataron abogados y se embarcaron en una batalla legal para recuperar la fortuna. Mientras tanto, Eduardo observaba todo desde lejos. Lo que vio no fue el dolor por su pérdida, sino el enojo y la avaricia desenfrenada. Sus sospechas se confirmaron: sus hijos, a quienes había dado todo, no lo valoraban a él, sino al dinero que poseía. Sin embargo, lo que más le dolió fue ver cómo se destruían entre ellos. Carlos y Ana, que antes parecían tener una relación sólida, ahora se atacaban mutuamente, culpándose por no haber prestado más atención al testamento cuando él aún estaba vivo. Pasaron los meses, y la disputa se tornó amarga. La relación entre Carlos y Ana se deterioró completamente. Cada uno quería obtener la mayor parte posible, sin importarle el otro. Fue entonces cuando Eduardo decidió dar el último paso de su plan: reaparecer. Con un disfraz y bajo una identidad falsa, Eduardo contactó a sus hijos y pidió reunirse con ellos en un lugar secreto. Cuando Carlos y Ana llegaron, se encontraron frente a un hombre mayor, con barba y gafas, que les pidió que escucharan su historia. Eduardo, aún sin revelar su identidad, les habló sobre un hombre que tenía todo el dinero del mundo, pero que había perdido lo que más importaba: la conexión con su familia. Les contó cómo este hombre había fingido su muerte para ver si sus hijos lo amaban por quien era o por lo que poseía. Al ver sus rostros de sorpresa y culpa, Eduardo finalmente se quitó el disfraz y se reveló ante ellos. Carlos y Ana se quedaron atónitos. No podían creer que su padre estuviera vivo y que todo hubiera sido una prueba. Eduardo los miró, con lágrimas en los ojos, y les dijo: lo que he hecho puede parecer cruel, pero necesitaba saber la verdad. Quería que ustedes mismos se dieran cuenta de quiénes son realmente. No se trata del dinero, sino de quiénes somos y cómo tratamos a los que decimos amar. Carlos y Ana se sintieron avergonzados y arrepentidos. Las palabras de su padre los hicieron reflexionar sobre el daño que se habían causado mutuamente y sobre cómo el dinero había ensombrecido su relación. Eduardo les dio una segunda oportunidad. Les dijo que, a pesar de todo, aún los amaba y que, si estaban dispuestos a cambiar, él estaría dispuesto a perdonarlos y ayudarlos a reconstruir su relación. Así, Eduardo dejó claro que el verdadero valor no se encontraba en la riqueza material, sino en las relaciones que formamos a lo largo de nuestra vida. Al final, les entregó una pequeña parte de su fortuna, pero solo con la condición de que la usaran para hacer el bien, sobre todo, para fortalecer los lazos entre ellos. Los tres se abrazaron, y Eduardo les prometió que, de ahí en adelante,
Él no buscaría más pruebas, sino solo el amor de su familia. Este final no solo muestra la redención de los hijos, sino también el valor de las relaciones familiares por encima del dinero. El mensaje es claro: al final, la verdadera riqueza radica en el amor y la conexión que tenemos con los demás, no en los bienes materiales que podamos acumular.